Bueno, buenos días a todos. A la mayoría ya saludé, pero seguramente se me escapó alguno en el medio. Eh, Vamos a comenzar con la clase de hoy. Disculpen. Y siempre empezamos la clase haciendo un repaso de los conceptos clave de la clase anterior. Así que, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? Vimos PCI Express, un ejemplo de un bus moderno. Luego, las características principales, sí, muy resumidamente, es que es un bus estándar, de las bases que vimos que son, o sea, con las ventajas que tiene basado en un estándar. Es un bus serial, punto a punto, todos como vimos que son las bases que se están imponiendo actualmente. Y vimos que como característica de, digamos, de evolución que presenta, al igual que muchos otros bases, tiene el caso de que periódicamente va aumentando su ancho de banda, ya sea mediante el aumento de frecuencia de trabajo o la incorporación de nuevas características en alguna de sus capas. La idea siempre es más o menos cada 3 años duplicar el ancho de banda. Luego vimos ejemplos de arquitecturas típicas modernas de PC. Y la idea es que en general siempre mantienen una organización jerárquica. Al principio eran 3 bases, de los cuales había una separación entre un North Bridge y un South Bridge, pero ya es una organización que no se dejó de usar hace aproximadamente 10 años, por más que pueda seguir una PC dando vuelta por aquí. Después, ¿por qué se dejó de usar? La idea es que cada vez más los procesadores, los chips de los procesadores, van incorporando cada vez más funciones. Entonces primero incorporaron el North Bridge dentro del chip, entonces ya no hacía falta. O sea, ese bus, digamos que era uno de los buses, ahora es una conexión interna dentro del chip. Y así cada vez van incorporando más funciones dentro del chip, entonces cada vez más bases se van incorporando, por decirlo así, dentro del mismo procesador. Entonces la arquitectura típica moderna hoy es un procesador que tiene muchas cosas, que se conecta mediante un bus con otro chipset, digamos otro chip que es parte del chipset que está en la motherboard, que se llama generalmente un PCH, que es un Platform Controller Hub, donde están conectados, digamos, todos los buses o interfaces más lentas. Las más rápidas ya directamente como la memoria o el PCI Express en sus velocidades más altas van directamente conectadas al micro, a través por supuesto de conexiones de la madre. Pero de todas maneras la idea de que los buses mantienen una organización jerárquica se sigue manteniendo. Buses más lentos se agrupan y se los conecta a otro bus un poco más rápido, y eventualmente ese otro bus un poco más rápido va a conectarse al procesador. Por supuesto, todos los dispositivos, todos los buses, entonces más lento y más rápido siempre es según su velocidad de transferencia, medida como ancho de banda principalmente. Después vimos lo que es un ejemplo de validación de lo que es bases, de lo que sería todo un problema de bases, y vimos que el objetivo de eso es encontrar cuellos de botella en el sistema. Vimos que a veces un mismo situación, un mismo problema, se la puede ver desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista del procesador, desde el punto de vista de los bases, desde el punto de vista de los dispositivos de entrada-salida. Y pueden tener, o sea, la idea es justamente enfocar el problema desde esos distintos puntos de vista para tratar de encontrar dónde está el cuello de botella del sistema. Con eso terminamos el tema 14, empezamos un poco el tema 15, que es el que estamos viendo ahora, conceptos para bajo consumo, y empezamos siempre con un repaso, un gran repaso,
porque los temas anteriores lo habíamos visto en el tema 2, cuando vimos las 3P, o sea, costo, performance y consumo de energía. Entonces vimos lo que es la ecuación dinámica de consumo de energía, cuáles son los factores que la conforman y la relación lineal entre ellos. Y vimos que no es fácil reducir el consumo de energía, no es trivial reducir el consumo de energía sin afectar fuertemente la performance. Entonces había que buscar técnicas o ideas para ver cómo hacemos para reducir ese consumo de energía sin afectar tanto la performance. Y empezamos a ver varias técnicas de consumo de energía. Empezamos a ver las técnicas, y la primera que vimos es, bueno, cómo realmente la mejora del proceso de fabricación me permite disminuir la capacitancia promedio. Cómo se hace eso y cómo influye eso. Después vimos también que era importante que no necesariamente todos los productos, todos los procesadores necesitan estar en los procesos de fabricación más recientes, sino que la idea es adaptar un poco el proceso de fabricación al producto que uno quiere hacer, y de esa manera podemos hacer que a veces un bajo consumo implicaba un proceso de fabricación más alto, más viejo, en el cual tengo una capacitancia más alta, pero también pueda poner frecuencias más bajas y tensiones más bajas, y de esa manera limitar otros factores de la ecuación. ¿Preguntas con respecto a la clase pasada? No se preocupen que hoy no va a haber un quiz hoy, pero capaz que hacemos uno el viernes. Se ríe el Martín. Luis, ya no se ríe tanto Martín. Bueno, si no hay preguntas, voy a continuar contándoles la idea, bueno, de la clase de hoy es ver varias técnicas para ver cómo podemos hacer para bajar el consumo sin que sea un limitante fuerte de la performance. Entonces vamos a ver una técnica tras otra para lograr ese objetivo. Vamos a aprovechar darle una vuelta de tuerca más a esto de mejorar el proceso de fabricación. Y acá tenemos más o menos lo que era un escalamiento que ya no seguía tanto el escalamiento lineal de NARD, pero era bastante parecido. ¿Se acuerdan? El escalamiento de NARD decía que entre un nodo y el siguiente tenemos un factor de reducción de 0,7. Entonces acá se ve que, bueno, 0,62 es parecido, pero acá ya empezamos a ver 0,46, 0,43, ven que ya no escalamos de la misma manera, que es lo que les comenté yo, el fin del escalamiento de NARD. Y lo importante acá, o el cambio de óptica que les quiero mostrar, que el hecho de reducir el tamaño del chip no solo permite reducir el costo, porque acá decimos, bueno, si eh, chip que está acá lo hago exactamente igual en este otro proceso de fabricación, lo que voy a obtener es un área menor. Y de esa manera, como el costo es proporcional al área, estoy teniendo un costo menor. Y eventualmente, como además la capacitancia promedio es menor, voy a tener un consumo de energía menor. Pero parte de la gracia de esto de mejorar el proceso de fabricación, ya vamos a ver, es que a su vez podemos dentro de la misma área poner el doble de circuitos. Y la idea es que de esa manera también reducir el consumo. Y esto es un poco intuitivo, por el hecho de decir, bueno, pero si yo tengo acá, en estos 38 milímetros cuadrados, yo puedo poner dos, o sea, puedo poner dos de estos chips de 17
para hacer los 38, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo el doble de área, o sea, tengo la misma área en realidad, entonces voy a tener eh, una capacitancia por medio similar, voy a tener un costo similar, voy a tener el doble de transistores. Entonces, ¿cómo puede ser que con el doble de transistores yo en realidad esté reduciendo el consumo de energía? Y la idea es hacer una reducción de consumo por usando técnicas de paralelismo. Y esto ya es novedoso, es algo que creo que le comenté a Lucas, creo, allá lejos, y hace tiempo en el tema 2, que diciendo, bueno, ya después les voy a contar en el tema, o al final de la materia en junio, y, o no sé si era Lucas o era alguno, digo Lucas porque es uno de los que más le gusta estos temas electrónicos, porque él es electrónico, pero a alguien me acuerdo que había quedado pendiente de aquella época. ¿Cuál es la idea de esta reducción de consumo por paralelismo? Ahí más o menos está en esos dibujitos, pero lo vamos a ir explicando. La idea es que ustedes tienen o tenemos un bloque lógico que recibe una cierta tensión de alimentación y realiza una cierta tarea. Entonces este bloque lógico vamos a suponer que tiene una tensión de alimentación igual a 1, está una frecuencia de trabajo igual a 1, realiza una tarea por unidad de tiempo y tiene un consumo de energía, todo igual a 1, ocupa una unidad de área y tiene una densidad de energía, que esta densidad de energía la calculamos como energía consumida sobre el área. Entonces 1 sobre 1 es 1. ¿Estamos? Todos, digamos, son valores normalizados para ver cómo es el efecto, digamos. Lo importante acá es throughput igual a 1, o sea, realiza una tarea por unidad de tiempo este bloque lógico. ¿Está? La idea es reemplazar este bloque lógico por dos bloques lógicos, eventualmente más pequeños o en el peor de los casos iguales, digamos, de tamaño, pero la idea es que cada bloque lógico va a hacer media tarea cada uno. O sea, la idea es que la tarea que yo pueda hacer acá la divido, o sea, acá divido, por ejemplo, si yo tengo un obrero o un cajero súper, bueno, divido ese cajero súper en dos medios cajeros o dos medios obreros, por decirlo así, que con obreros no se puede, por supuesto. O a su vez poner, supongamos si no puedo poner dos mitades, puedo decir, bueno, pongo dos cajeros, puedo poner dos obreros, de las cuales cada uno haga media tarea. ¿No? ¿Qué es lo que voy a ganar con esto? Como a la larga yo puedo mantener el throughput, o sea, yo por unidad de tiempo hago que se realice esa única tarea que yo quería. Entonces ahora cada uno de estos bloques lógicos va a ser la mitad. O sea, este va a ser la primera mitad y este va a ser la segunda mitad, o este va a ser la mitad de arriba y este va a ser la mitad de abajo, como sea, digamos, no importa, porque cada uno va a ser la mitad de la tarea en la misma unidad de tiempo. Ahora, como yo puedo hacer que los bloques lógicos, si eran iguales, supongamos, ahora cada uno hace la mitad de la tarea, yo puedo bajar la frecuencia a la mitad. ¿Se entiende? ¿Para qué? Porque si yo bajo la frecuencia a la mitad, aunque en la misma unidad de tiempo hago la mitad de la tarea. ¿Se entiende eso? A su vez, como bajo la frecuencia a la mitad, puedo bajar la tensión a la mitad. ¿Por qué? Porque había una relación lineal entre frecuencia y tensión. Entonces, yo el hecho de bajar, o sea, de dividir el bloque lógico en dos bloques lógicos y obtener la misma tarea por unidad de tiempo, yo puedo hacer que la tensión sea la mitad y la frecuencia de trabajo sea la mitad. Eso me genera que el área sea el doble, pero el consumo de energía sea un cuarto. ¿No? Entonces ven que la frecuencia de los bloques se puede reducir a la mitad, mantenemos la productividad,
duplicamos el área, pero la reducción de la frecuencia, al permitir una reducción similar de la tensión, hace que el consumo de energía se reduzca a la cuarta parte. Pregunta: ¿entienden todos por qué a la cuarta parte? Me pregunta Martín en el chat: ¿no son dos bloques lógicos más chicos que el original? Supongamos el peor caso, que son iguales que el original. Si los podemos hacer más chicos va a ser mejor todavía. Pero en el peor de los casos son iguales que el original. En vez de poner un cajero, pongo dos cajeros. Pongo dos obreros que hagan la mitad. Les digo, trabajen la mitad. ¿No? Porque yo igual quiero hacer. Antes yo ponía dos trabajadores con la idea de aumentar el, la unidad, o sea, aumentar la productividad. Yo ponía dos trabajadores para decirles: muchachos, o sea, quiero atender el doble de clientes, quiero construir el doble de casas, o hacer la misma casa en la mitad del tiempo. ¿Se entiende? Ese era nuestro objetivo de agregar paralelismo. Siempre era mejorar productividad. Ahora yo quiero mantener la productividad. Entonces, pongo y digo: no, yo quiero que atiendan la misma cantidad de clientes. Yo voy a poner dos cajeros para atender la misma cantidad, que atiendan un rato cada uno. Es poco intuitivo, digamos. Entonces, demórense más en atender a los clientes. Pero la pregunta que les hice es, la última es: ¿entienden por qué el consumo de energía se reduce a la cuarta parte? Siendo que duplico el área, o sea, multiplico el área por 2. Martín dice: porque la tensión, o sea, el consumo de energía, tiene que ver con el cuadrado de la tensión de alimentación. Entonces, al reducir la frecuencia y al reducir la tensión, tengo acá la mitad, pero esta mitad va al cuadrado. Entonces, multiplico por 0,5, multiplico por 0,5 al cuadrado y después multiplico por 2. Eso en general me da 0,25. ¿Está claro para todos? Y por supuesto la densidad de energía me dice que si yo antes tenía 1/1, ahora tengo 0,25/2, realmente cada bloque lógico está disipando mucha menos, o el conjunto, digamos, tengo una densidad de energía muchísimo menor, porque tengo más área y menos consumo de energía. Entonces, esta idea explicada en esta diapositiva es una idea novedosa, ¿no? Que quizás a algunos les parezca súper fácil, pero no es la idea normal de agregar paralelismo. O sea, como les repito, todo lo que veníamos viendo nosotros de agregar paralelismo era para mejorar la productividad. Y acá estamos haciendo de agregando paralelismo, manteniendo la productividad. Entonces, manteniendo productividad y agregando paralelismo, lo que podemos obtener es bajar frecuencia, bajar tensión y de esa manera bajar consumo de energía. ¿Estamos? Esa fue una idea novedosa. O sea, el que se le ocurrió eso, digamos, fue alguien que no se le había ocurrido a otra gente antes. Esta alternativa es bastante utilizada en sistemas embebidos. Por eso, o sea, se empezó aquí, digamos, por ejemplo, en hacer en sistemas de audio directamente que cada procesador pueda procesar un canal, un sistema de audio estéreo. Se hacía que un procesador procese el audio izquierdo y el otro el audio derecho. Entonces hacían la mitad del trabajo cada uno y después simplemente la salida se superponía. También podía haber un procesador encargado de audio y otro procesador encargado de video. Y así es como fueron los primeros iPod con video. No sé si ustedes se acuerdan, digamos, los reproductores de MP3 que también reproducían MP4. En general tenían procesadores
dedicados para cada una de las tareas. Entonces, bueno, ahí es como empezó a surgir esta idea por el tema del bajo consumo, y después se extendió, por supuesto, y dije, a ver, yo la puedo usar esta idea en procesadores, pero en procesadores yo no quiero mantenerla, quiero tratar de ver cómo puedo hacer para, con el mismo, o sea, con el mismo consumo de energía, tratar de aumentar la performance. ¿No? Entonces, ¿cómo sería acá lo que trataron de hacer los diseñadores de micros más grandes, de alta performance? La idea es muy similar. Ustedes tienen un procesador base, en los cuales tienen nivel de tensión, frecuencia normalizada igual a 1, un área normalizada, eso consume un cierto consumo de energía y tiene una performance eh, igual a 1. Todo acá en valores normalizados. Entonces la idea es, yo acá pongo, en vez de poner otro procesador, digamos, pongo dos procesadores eh, similares, hago que compartan ciertas cosas, pero duplico el área, en cierto modo, y no bajo, no paso a la mitad, digamos, la tensión y la frecuencia. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es, en este caso, mantener constante el consumo de energía. ¿Tá? Entonces trato de mantener el consumo en 1. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bajo un poco la tensión, bajo un poco la frecuencia, aprovecho un poco algunas cosas, quizá el área no sea exactamente 2, o quizá aprovecho y bajo, comparten algunas cosas. Trato de jugar con estos valores para tratar de mantener el consumo de energía igual a 1. Y eso me lleva a un aumento de performance que no es 2, no es lineal, pero podemos tratar de hacer que sea mayor que 1, por lo menos. Digamos. No llega a ser 2, pero mayor que 1. Y me pregunta Jonás en el chat, esos serían los núcleos, ¿verdad? Sí, esta es la idea de los procesadores con múltiples núcleos que vienen siendo eh, populares, bastante populares, desde el año 2005, por ahí, digamos, cuando se empezó a utilizar más de un núcleo por procesador. Entonces, eh, bueno, por un lado, nótese, como les dije recién, que la mejora de performance no es necesariamente el doble. Si ustedes ponen dos núcleos, pero por varios motivos que después vamos a ver, no es del doble el aumento de frecuencia. Pero la idea acá siempre se mantiene es, o sea, aumenta la performance, pero hay que ver hasta cuánto. Digamos. Ese detalle lo vamos a ver en el tema siguiente, de cómo hacemos para tratar de tener con múltiples núcleos un aumento lineal de performance. Pero la idea acá es, fíjense que podemos, manteniendo un consumo de energía constante, logramos seguir aumentando la performance. O sea, usamos paralelismo para aumentar performance manteniendo un consumo de energía más o menos constante. Entonces Jonás me hace una pregunta interesantísima en el chat. Me dice, pero si estamos bajando la frecuencia, ¿no estamos afectando la productividad? Vas a estar afectando la productividad de cada núcleo. O sea, cada núcleo va a tener, o sea, lo que antes acá vos tenías un núcleo que hacía una tarea, ahora vos tu núcleo va a ser menos de una tarea, va a ser 0,8, poner 0,85 por el ejemplo. Entonces cada núcleo va a hacer menos cosas, ¿se entiende? Pero vos vas a tener dos núcleos que pueden eventualmente, quizás, si el software lo permite, hacer dos cosas. Entonces vos vas a estar haciendo una tarea más lenta, pero vas a poder hacer dos tareas. Entonces en general vas a estar aumentando tu productividad del procesador, ¿vamos? Pero no al doble. Pero vas a estar aumentando igual la productividad del sistema, digamos.
a pesar de que estás bajando la frecuencia. ¿Cuál sería lo importante de esta diapositiva y la conclusión en general con la anterior también? Es que acá fíjense que es cuando ya se empieza a jugar y se empieza a tener en cuenta, digamos, el, el hecho de hacer todos estos valores, todos estos parámetros, para ver qué es lo que realmente queremos. Entonces, en el ejemplo anterior, manteníamos performance y lográbamos bajar el consumo. En este ejemplo, mantenemos el consumo de energía y logramos aumentar performance. Entonces, ya empieza a haber un juego, digamos, de cómo hacemos para tunear las distintas variables de cómo hacemos con el área, pero, o sea, duplico el área, pero ¿qué es lo que hago? ¿Cómo divido la tarea? ¿Qué es lo que hago? Bajo un poquito la tensión, un poquito la frecuencia para mantener el consumo y aumentar la performance, o en realidad bajo un poquito más para quizá tengo un menor aumento de performance, pero también tengo una disminución del consumo de energía. Entonces yo le mostré los dos extremos. O sea, en uno manteníamos performance igual a 1 y bajamos lo más que se pueda el consumo. En otro mantenemos consumo igual a 1, aumentamos lo más que se puede la performance. Pero fíjense que en el medio ustedes pueden jugar con un montón de valores intermedios. ¿Estamos? Justamente esos valores intermedios son los que van a definir todas las distintas variantes de microprocesadores, variantes de sistemas que ustedes puedan tener. A veces convenga un poquito menos de performance y menos consumo de energía, a veces quiero más performance, a veces quiero menos consumo de energía, etc. ¿Se entiende la idea general de esto, lo que es reducción de consumo por paralelismo? O sea, cómo aprovechando que puedo poner más paralelismo en la misma área, mantengo un costo, pero puedo empezar allá a jugar con más performance, menos consumo y cosas así por el estilo. Y ya entra el consumo de energía como a jugar dentro de lo que es power, performance y price. ¿Queda más o menos clara la idea para todos? Bueno, uno de los primeros procesadores conocidos que explotó más fuerte esta técnica es un procesador que se conocía como Cell, que era el procesador de la PlayStation 3. Acá ya capaz que alguno dice, ah, sí, la conozco. Este es un procesador fabricado en conjunto entre IBM, Sony y Toshiba, que lo que tenía era 8 procesadores en paralelo y además tenía uno más que se encargaba de controlar a los demás procesadores. Cada procesador tenía su propio caché de nivel 1 y tenían todos un caché de nivel 2 compartido. Cada procesador podía emitir 2 instrucciones por ciclo y tenía 7 unidades de ejecución. Eso es un detalle técnico. Este diseño, que fue ese procesador que tuvo muy poco éxito dentro de todo el procesador Cell, a pesar de que la PlayStation 3 sí tuvo éxito, este procesador, este tipo de diseño, se empezó a popularizar. A pesar de que el procesador no tuvo éxito, el diseño se empezó a copiar sin los problemas que tenía, digamos, pero la idea del diseño sí es común, digamos, y hoy se lo usa muchísimo en muchos procesadores actuales. Otra idea que fue importantísima de este procesador, que fue el primero que trajo, fue la idea de, o sea, complementario, esto es la idea de variar la frecuencia de trabajo y la tensión de alimentación. Entonces el procesador venía con una tabla como la que ustedes están viendo ahora en las diapositivas. ¿Qué es lo que tiene esa tabla? Esa tabla tenía la frecuencia de trabajo de los procesadores, que iba desde los 2 GHz hasta, ¿qué valor tengo acá? Hasta los 5.2 GHz era la frecuencia máxima que
o 5 GHz que alcanzaban cada uno de estos procesadores, con tensiones de alimentaciones de 0,9 hasta 1,3 voltios. Entonces, ¿qué es lo que les decía esta tabla? Si ustedes trabajan en cierta frecuencia, con cierta tensión de alimentación, van a tener un cierto consumo de energía y va a disipar, también les decía cuántos grados centígrados iba a calentar cada uno de sus microprocesadores. Esto es por una tablita que era por microprocesador. Entonces ustedes van viendo cómo para un cierto nivel de tensión se aumenta la frecuencia, va a aumentar el consumo. Y eso pasa siempre para cualquier nivel de tensión. Y a la misma vez, para ustedes cualquier nivel de frecuencia, si ustedes van bajando el nivel de tensión, va bajando el consumo de energía. Y hay ciertas combinaciones acá que no son permitidas. Si ustedes quieren poner algo en este sector, directamente el procesador no va a funcionar. Claro, dice Lucas en el chat, es una tabla de overclocking. Algo así, exactamente. Pero esta tabla, que la tenía en el procesador, permitía hacer cierto análisis como especie de overclock. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que si bajan la frecuencia manteniendo el mismo consumo de energía, el mismo nivel de tensión, se reduce el nivel del consumo de energía. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando acá a 4 GHz. ¿Estamos? Sí, con una tensión de alimentación de 1.2, por ejemplo. Entonces estamos en esta celda. ¿Estamos? Si nosotros bajamos un poco la frecuencia, ven que baja el consumo de energía. 5 vatios, 4 vatios, etc. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si bajamos la frecuencia? Una tarea va a demorar más en completarse. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Bajamos la frecuencia, bajamos también la tensión y duplicamos los trabajadores. Y de esa manera no se ve afectada la pérdida. Por ejemplo, dice acá, un procesador que está trabajando con un nivel de tensión de 1.2 voltios y 4,4 GHz consume 7 vatios. Entonces volvemos a la tablita y vemos 1.2 voltios, 4,4 GHz, estamos trabajando en esta celda, ¿ven? Que consume 7 vatios. ¿Me siguen todos? Entonces, si vemos también que un procesador que trabaja a 2,2 GHz con 0,9 voltios consume 1 vatio. Entonces vamos de vuelta a la tabla. Un procesador que trabaja a 2,2 GHz con 0,9 voltios puede trabajar, consume solamente 1 vatio de energía. Entonces estamos trabajando en esta celdita. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros podemos de alguna manera cambiar por software, en vez de usar el primero, usamos 2 de los segundos, vamos a hacer que la performance se mantenga y el consumo, en vez de ser de 7 vatios, va a ser de 2 vatios. O sea, va a ser 2 procesadores trabajando a 1 vatio. ¿tá? Pero vamos a mantener la performance y vamos a pasar el consumo de 7 vatios a 2 vatios. ¿Se entiende? ¿Entendieron más o menos la idea que tenía este procesador con esta tablita de overclocking? En realidad no era de overclocking, sino la idea era de hacer un underclocking. Porque uno siempre va a decir, yo quiero trabajar al máximo. Pero la idea era que a veces se podía trabajar con menos frecuencia, sin ver afectada la performance. ¿Cuál era el problema de esta tabla y de esta idea? El problema estaba en este if, digamos, es si se puede cambiar al primero por 2 de los segundos, porque era una cuestión de
Claro, era un término coloquial. El tema es cómo se hacía para, dada una tarea, poder dividirla en dos de los procesadores. Este procesador en particular era complicado de programar, entonces una vez que alguien hacía un programa y lo lograba compilar para que funcione bien, le decían, bueno, mira, ahora trata de dividirlo en realidad para que consuma menos energía, la gente directamente digamos, los mandaba a freír mondongo, por decirlo así, y decían, no, ni loco, me pongo a volver a tocar el código, ya está, no me molesté. Entonces quedaba como estaba. Era por cuestiones de software, llamémosle, no de los programadores, sino de, era difícil programar para este micro, entonces no se hacía mucho esto, digamos. Pero el micro permitía que se haga, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es la idea que surge después? Bueno, la idea está buena, pero el problema es hacerlo por software. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo hagamos por hardware. Lo hagamos que los procesadores se den cuenta solos cuando pueden subir o bajar la frecuencia de trabajo según qué es lo que queremos. Entonces, lo ideal, una vez dado esto, a otra persona se le ocurrió, che, hagamos esto de manera automática, ¿no? Esto se hace actualmente en varios micros y se conoce como escalado dinámico de frecuencia. En inglés es Dynamic Frequency Scaling, que es DFS. También recibe otros nombres como overclocking dinámico. Intel lo llama Turbo Boost y hay varios nombres comerciales ya para que todos hacen lo mismo, pero se creen que hacen cosas diferentes, pero la idea es la misma, digamos, ¿no? Y la idea justamente es lo que les conté recién, ir variando la frecuencia de los micros, ya sea que si necesitamos más performance, aumenta la frecuencia, si no necesitamos performance, bajamos la frecuencia y de esa manera bajamos el consumo, ¿no? Entonces, como dice la diapositiva, cuando requerimos mayor performance de una aplicación, podemos aumentar la frecuencia. Y cuando no requerimos performance, porque yo ahora estoy haciendo solamente una presentación de PowerPoint, por ejemplo, entonces bajo la frecuencia de trabajo y de esa manera puedo reducir el consumo de energía para aumentar la duración de la batería. Entonces, todos los que son micros de hoy en día, en general vienen con una frecuencia base y una frecuencia máxima. O sea, todos los micros tienen una frecuencia base de, qué sé yo, 3.2 GHz y el máximo es 4 GHz. Entonces, ustedes saben que su micro no va a andar menos de 3.2 GHz y tampoco va a andar a más de 4 GHz. Pero realmente a cuánto está funcionando es cualquier valor en el medio de esos dos. ¿Está? En general las variaciones son en pasos y escalonados, o sea, no es una cuestión lineal de cómo varía, sino que van haciendo de pasitos, de steps. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende la idea? Buenísimo. Entonces acá tenemos un gráfico, un dibujo de cómo sería ese escalado ese escalado dinámico de frecuencia. La idea es que ustedes tienen acá, en el gráfico de arriba, tienen lo que es el consumo de energía, power, y tienen abajo lo que es tiempo. Entonces ustedes tenían un procesador que funciona con una determinada frecuencia y realiza una tarea en este tiempo. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que tenemos un cierto límite, es decir, no queremos que se consuma tanta energía. Entonces yo no quiero que la ejecución de esta tarea supere una barrera de consumo de energía que es este límite que está acá. Yo quiero que se quede siempre dentro de este límite. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, una primera idea
sería la normal, sería decir, bueno, bajo la frecuencia de trabajo. Cuando yo bajo la frecuencia de trabajo, esta tarea con este perfil, digamos, se va a ejecutar en un tiempo mayor, porque bajé la frecuencia. Pero de esa manera me aseguro que nunca supero mi límite de energía, ¿tá? De consumo de energía. Siempre voy a consumir por debajo del límite, porque bajé la frecuencia. Y justamente la idea del escalado dinámico es decir, no, o sea, tratemos de ejecutar a esta frecuencia, que es la frecuencia mayor. Cuando veamos que nos estamos por pasar del límite, bajemos la frecuencia y después, cuando veamos que estamos tranquilos, volvamos a aumentarla, ¿no? Entonces, el escalado dinámico es automáticamente empieza con la frecuencia más alta. Cuando ve que se está por pasar está acercando el límite de consumo de energía, baja la frecuencia. Cuando ve que puede aumentar la frecuencia, la vuelve a aumentar. De esa manera tenemos, manejamos las dos frecuencias, tenemos una performance que es peor que la original, estamos, pero mejor que si hubiéramos bajado todo el tiempo la frecuencia. Entonces siempre es una solución intermedia. Lo bueno de esta alternativa es que acá también estamos siempre dentro del límite de consumo de energía. ¿Se entienden estos dibujitos, este ejemplo? Entonces el procesador va a ir escalando así. Cuando puede, la frecuencia máxima. Cuando no puede, por cuestiones de consumo, va a bajar la frecuencia. Cuando puede volver, va a volver a aumentar la frecuencia. Siempre, por supuesto, es si tenemos una configuración. Este ejemplo sería con una configuración que es para tratar de maximizar la performance, siempre dentro de un límite de energía. Podemos tener otras configuraciones que sea minimizar el consumo de energía dentro de un límite de performance. Pero la idea es la misma. Bueno, en este ejemplo ven, se busca, tenemos una frecuencia 1 que es mayor que una frecuencia 2 y se busca no superar un límite de consumo de energía. Extendiendo un poquito más esta idea, hubo otra gente, o con la misma idea dando vuelta por la cabeza, hubo otra gente que se puso a ver, che, a ver, pero analicemos dentro del procesador, dentro de lo que es el camino de datos del procesador. ¿Recuerdan todo lo que vimos allá lejos de ese tiempo, cuando diseñábamos nuestro procesador segmentado? Dije, bueno, a ver, realmente cuáles son los caminos que son críticos, cuáles son los caminos que me definen eh, el tiempo de ciclo. Entonces pusieron a analizar, así con un procesador completo, con todo lo que ustedes tienen, adelantamiento, predicción de saltos, calles, todas las cuestiones, cuál es el camino crítico. ¿Sí? Y una vez que se identifica ese camino crítico, que es el que define la duración del tiempo de ciclo de los procesadores, dijeron, bueno, a ver, ahora que ya tenemos mi camino crítico marcado, de todos los otros caminos que tenemos en el procesador, ¿qué diferencia tienen con respecto al camino crítico? O sea, en este camino yo, bueno, tengo un margen de, qué sé yo, ¿cuánto está acá? Tengo un margen de 40 pico segundos. O sea, este camino es 40 pico segundos más lento que el crítico. ¿Se entiende? Este otro camino de acá, que no importa, lo hago en paralelo, es 100 pico segundos más lento que el camino crítico. Claro, me van siguiendo cuál es la idea. Entonces, sí, más allá de cuáles son los ejes, digamos, que estén miles acá, la idea es empezaron a graficar cuántos son los caminos que no son críticos, ¿estamos? Con respecto al camino crítico. Y se ve que hay un montón, o sea, se pusieron a investigar que hay un montón de caminos, o sea, de cuestiones que tienen realmente un delay, o sea,
dentro del mismo micro, un montón de caminos que dice, che, acá yo realmente no me apuro, pero me apuro al vicio, o sea, no tengo por qué apurarme en este pedacito o en esta parte, porque realmente tengo tiempo que me sobra, entre comillas, dice. El camino crítico lo tengo por allá, y eso tengo que ir, por supuesto, lo más rápido posible. Pero hay un montón de cosas dentro del mismo micro que están con la misma frecuencia del reloj, y en realidad no es tan necesario que corramos todos a la misma frecuencia, ¿no? Entonces, la idea de este gráfico es mostrar más o menos una cantidad de caminos que existen en un procesador en función de su retardo con respecto al camino crítico. Y lo que vemos es que no todas las partes del micro necesitan o tienen por qué trabajar a la misma frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace esto? Se hace también, o lleva a este concepto a lo que es un escalado dinámico de tensión. ¿Por qué? Porque la tensión y la frecuencia tienen una relación lineal entre ellas. ¿Qué es lo que implica esto? Que un mismo camino de datos de un mismo núcleo, vamos, acá estoy hablando siempre del mismo núcleo, también va a estar alimentado con múltiples niveles de tensión. En este caso ustedes, por ejemplo, ven que tenemos dos niveles de tensión. Un nivel de tensión bajo y un nivel de tensión alto. Entonces, una parte del procesador que sea lenta, que no tenga por qué tener un, una tensión alta, una frecuencia alta, le alimentamos con una tensión menor que el resto, con el camino de tensión baja, va a tener una frecuencia menor. ¿Por qué? Porque tenemos, por suerte, tiempo. Entonces no hay tanto problema. Y después, lo que necesitamos, toda la parte de camino crítico, toda la parte circuital, que necesitamos una frecuencia alta, la alimentamos con la tensión más alta, ¿no? Y después si hay otra parte que tiene de vuelta baja tensión, o sea, necesita una baja frecuencia, la alimentamos con el camino de baja tensión. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? No solamente se puede escalar una frecuencia para un núcleo, para que sea variable la frecuencia, sino que también puede ser variable los niveles de tensión del micro, ya que en un mismo procesador se manejan, digamos, múltiples niveles de tensión, que a su vez tienen múltiples niveles de frecuencia. Entonces, una vez que se implementaron estos niveles de múltiples niveles de tensión para distintos sectores del mismo micro, lo que se le ocurrió al que pensó después, dijo, bueno, estaría bueno que esto también lo hagamos dinámico, ¿no? Entonces, que tengamos acá, por ejemplo, este bloque está solamente conectado al nivel de tensión baja. Pero ¿qué pasa si en realidad lo podemos conectar a los dos y podemos elegir de manera dinámica a cuál de los dos bloques queremos conectarlo, a cuál de los dos niveles de tensión queremos conectar? Entonces, la evolución de esto es un escalado dinámico del nivel de tensión que se hace junto con el escalado de frecuencia, y en realidad todo eso recibe el nombre de dB corta Fs, que es Dynamic Voltage and Frequency Scale. Se hace junto el escalado dinámico tanto de tensión como de frecuencia. ¿Estamos claros hasta aquí? Y de vuelta, fíjense que todo esto que les estoy contando son, si se ponen a analizar, es una idea bastante interesante, porque ustedes están acostumbrados a que un circuito tenga una tensión de alimentación. Y yo acá les estoy contando que hay un circuito que tiene varias tensiones de alimentación y que va eligiendo
con cuál de ellas quiere conectarse según su carga de trabajo. Y con eso va a determinar también a qué frecuencia va a trabajar. Entonces, cuando ustedes ahora tienen su nuevo procesador y compran su nuevo procesador, realmente ustedes compran, por ejemplo, Core, no sé qué tenían, pero ponen un Core i3 de octava generación, o a ver, yo que tengo en mi máquina, tengo i5 de séptima generación. No tengo idea qué frecuencia trabaja, no tengo idea qué tensión está trabajando, básicamente. Porque maneja múltiples niveles de tensión y maneja varios niveles de frecuencia. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? Algunos dan la frecuencia base, otros dan la frecuencia turbo boost, otros dicen directamente puede trabajar hasta tal frecuencia, te dan la máxima. Eso según las cuestiones de marketing, digamos. Antes todo era fijo, exactamente. Y de hecho, insisto, o sea, ustedes cuando hacen un circuito en la facultad, le ponen una tensión, eventualmente le ponen una frecuencia. Tienen un clock o no. Ustedes compran un cristal, ponen el cristal y ya, pues el procesador trabaja, o ese circuito que ustedes estén haciendo trabaja con ese cristal. Bueno, ahora les estoy diciendo que tiene o varios cristales o un cristal dividido con varios PLL. Ustedes se acuerdan los PLL, y de esa manera generan varias frecuencias de trabajo y varios niveles de tensión. Y ahí Lucas me da el pie para decir algo. Lucas pone en el chat: simple no debe ser el circuito de control de DBFS. Exactamente, no es una cuestión simple. Y fíjense que saben en realidad cómo se hace el control de BFS, porque además tiene que ser un control de qué aplicaciones estoy corriendo para determinar en tiempo real si está ejecutando muchas tareas o no. Entonces, en general, hay un procesador que se encarga de hacer el control de consumo de energía, tensiones y frecuencias de los demás procesadores. Jonás dice que sí se acuerda de los PLL. Bueno, me alegro. No sé por qué me grita Jonás con la mayúscula, pero no importa, no me enojo. Debe ser que algún problema personal tiene con los PLL. Y sí, por supuesto, Luca dice también en el chat: si metes la pata puedes terminar mal, por supuesto, está claro. Entonces, ¿está entendido lo que es el concepto de DBFS? Jonás dice que le llevó una semana entera hacer el trabajo de los PLL para FT. Bueno, verán que en el fondo se usan. Yo no quería llegar a ese nivel de detalle, pero sí se usan, son reales. Digamos. Les cuento un par de diapositivas más y hacemos el recreo. Otras técnicas que tienen que ver con reducción de consumo, que no es DBFS, tienen que ver con técnicas de gating, que se llaman. ¿Qué son las técnicas de gating? Son técnicas de agregar transistores, de ahí viene el gate, para disminuir el consumo. Entonces, ¿cómo es agregar transistores para disminuir el consumo? A ver, antes de ir con las técnicas de gating, disculpen, tenía una pregunta colgada de Luis que no la había visto, que me dice: o sea, profe, si mi procesador dice frecuencia máxima 4 GHz y necesito un programa que ejecute esa frecuencia, ¿el procesador por sí solo va a trabajar esa frecuencia? Exactamente. El procesador, en principio, si está bien configurado y con la BIOS y toda la historia, el procesador solo va a aplicar el turbo boost para llegar a la frecuencia máxima y poder trabajar a esa frecuencia. Convengamos que acá de vuelta se están metidos la BIOS, la mother, el sistema operativo,
etcétera, que te ayudan o te limitan según qué lo que sea tu configuración. Sí, dice Lucas, ¿hay alguien controlando esa configuración, digamos? ¿Se te va en un procesador que controla lo de BFS? Sí, hay un procesador que se encarga de controlar todo esto. Es, o sea, un procesador chiquitito, específico, no es un núcleo del micro, digamos. Es así como decirte un DMA o la MMU. Bueno, hay una Power Management Unit que a la larga, como es bastante complicada, termina siendo una especie de procesador chiquitito. De hecho, si recuerdan, en el tema 14, después que les mostré las arquitecturas típicas, en la última creo, había un cuadradito que decía algo así como Power Management Unit. Si van a las sus diapositivas la van a recordar, la pueden ver. ¿Alguna otra pregunta por los dudas con DBFS? ¿Quieren que hagamos el recreo acá y dejemos las técnicas de gating para después? No, tengo las 9, un minuto, vamos hasta las 9:10. No les robé un minuto ni le dejé el tiempo. Simplemente vamos a hacer un recreo de 9 minutos esta vez. Yo aprovecho también, ya vuelvo en un par de minutitos.
Aviso que yo ya estoy de vuelta. Por las dudas, si alguno me quiere hacer alguna pregunta sobre DBFS o sobre lo que tengan ganas. Bueno, estamos como para rearrancar. Somos poquitos hoy. Parece que está Martín nomás, solito. No, está Juan también. Bueno, volvamos con el cronograma. El cronograma está sencillo ahora. Sí. Eh, porque bueno, es cortito y ya medio conocido por todos. La idea hoy es terminamos con el tema 15, seguro, y quizás, si tenemos tiempo, empezamos un poquito con las primeras diapositivas del tema 16, que ya lo publiqué ayer en el sitio web. Ya todos deben saber que a las 13 rinden el práctico 5, que es de temas 11 y 12, y después supongo se publicará el práctico 6, que son temas 13, 14 y 15, que es el tema que vamos a terminar de ver hoy seguro. O sea, vamos a ir, diría, perfectamente sincronizados con la práctica. El viernes vamos a continuar o vamos a empezar con el tema 16 y quizás buena noticia para ustedes sea que el lunes que viene no tendremos clase. ¿Por qué?
porque es feriado. Capaz algunos sabían, otros no. Entonces, arrancamos ya sea hoy o el viernes con el tema 16, descansamos el lunes y después supongo nos volveremos a encontrar el miércoles. ¿Estamos? Ahí la popular se pone loca, digamos. Fin de semana largo, exactamente. Bueno, ahora sí podemos ver las técnicas de gating. Técnicas de gating, como les comentaba, la idea es agregar transistores para de algún modo disminuir el consumo. Son dos las técnicas más populares y una de ellas es la de power gating. Power gating es agregar un transistor que se encargue de controlar realmente la tensión de alimentación de un bloque lógico. O sea, yo agrego, como está acá el dibujito, tengo algún bloque lógico que está compuesto, por supuesto, por transistores, por todo lo demás, y lo que es mi tensión de alimentación, yo en realidad le pongo un transistor en el medio. ¿Estamos? Un transistor que directamente yo puedo controlar si este transistor está abierto o cerrado, y de esta manera, si está abierto, yo le doy alimentación al bloque lógico y el bloque lógico hace lo que tiene que hacer. Y si no, lo cierro y yo directamente es como que apago o desconecto la alimentación del bloque lógico, ¿no? Entonces, ¿esto qué me permite? Estos son transistores que están conectados a la estación de alimentación, por eso son power, y lo que me permite es decir, che, yo esto no lo voy a usar, entonces lo apago. Así de sencillamente. No, ni siquiera lo pongo en bajo consumo. Está bien que después se puede degenerar en esta técnica, por decir, no lo voy a utilizar, lo apago. Por ejemplo, tengo cuestiones de punto flotante. Entonces, es decir, yo acá estoy trabajando solamente, tengo un programa que trabaja solamente con aritméticas de entero, tengo ahí un montón de unidades de ejecución de puntos flotantes que no las estoy usando, entonces simplemente las apago, que no estén consumiendo energía al vicio. Cuando las vuelvo a necesitar, las vuelvo a alimentar, ¿no? Importante, se desactivan bloques lógicos, pero no se desactivan registros. ¿Por qué? Porque un registro se supone que almacena algún valor. Si nosotros le sacamos la alimentación, el registro deja de almacenar el valor que estaba almacenando. ¿Estamos? Entonces estas técnicas de power gating se aplican para todos los que son cuestiones de bloques de ejecución combinacional, no para cuestiones secuenciales. ¿Estamos? Entonces los nuevos transistores controlan la alimentación del circuito y esto me permite bajar mucho lo que es el consumo estático, ¿no? Lo que es el consumo estático de energía, que estaba muy influenciado por, ¿se acuerdan?, las corrientes de pérdida. Entonces, si yo logro apagar ciertos transistores, me va a bajar el consumo estático y me va a ayudar, en cierto modo, a controlar las corrientes de pérdida. Y esto me va a ayudar a poder hacer un poder fabricar mis procesadores con un proceso de fabricación menor. De esa manera voy a tener menor capacitancia y todo lo demás, y la corriente de pérdida no va a ser tan grave, ¿no? Pero por supuesto estos transistores agregan retardos, o sea, son más transistores, un poco más de área, un poco más de retardo, se va a demorar un poco en apagarse y prenderse la lógica. También se suelen utilizar con bloques inactivos del caché. Y esto es una idea también, acá sí toca de algún modo registros y cosas así por el estilo. A veces los cachés son grandes, caché L1, L2, y dicen, al final estamos trabajando siempre con los mismos datos, tenemos mucha localidad, acá tenemos porciones del caché que no estamos utilizando,
lo que dicen, ¿qué tal si la apagamos? Entonces algunos calles más nuevos y más eh, audaces, por decirlo así, pueden apagar ciertos bloques, ¿no? O sea, más allá del bit de validez, tienen una especie de bit de, se controla de si están prendidos o apagados. Entonces, si no se los usa, apago bloque de calle, ¿no? Si todos estos bloques, toda esta vía, por ejemplo, che, la verdad no estamos usando tanta susceptividad, la apaguemos. Entonces, apagan los bloques de calle y de esa manera eh, ahorran consumo de energía, ¿no? De todas maneras, por supuesto, siempre y cuando si no tiene datos válidos, si no se lo está usando realmente y no se espera usarlo dentro de el próximo tiempo. Inclusive, algunos procesadores modernos pueden llegar a apagar hasta un núcleo completo. O sea, se dice, mira, la verdad que tenemos 8 núcleos, pero con 4 nos estamos dando maña bastante bien. Bueno, apaguemos los otros 8 y si los necesitamos de vuelta, los volvemos a prender. Toda la idea siempre es la misma, controlar bloques con la idea de power gating. ¿Se entiende el concepto? Bueno, Jonás por lo menos dice que sí. Rodrigo dice que sí también. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa con, ya le estoy dando ahí un spoiler, qué pasa con los registros? Porque en general yo les decía que Power Editing no se aplicaba a los registros. ¿Qué pasa con los registros? Parte del consumo de energía se producía en los registros. Y muchas veces esos registros no cambiaban su valor con la llegada de un nuevo pulso del reloj. O sea, mantenían el valor, pero el hecho de que lleguen los pulsos del reloj eh, los hacía que, bueno, sigan manteniendo el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que se propuso acá? Hacer una técnica de gating, pero los registros no le hacemos el gating con la alimentación, sino que lo que se enmascara es el clock, el reloj, para definir si se actualiza o no se actualiza el latch, digamos, el registro, ¿no? Entonces, la técnica de gating aplicada a los registros se llama clock gating, no power gating. La idea es la misma, o casi la misma. En vez de apagar el circuito, lo que hacemos es decir, bueno, vos no te vas a apagar, pero simplemente no te vas a actualizar. Vas a seguir manteniendo tu valor y yo después te aviso cuando te va a volver a llegar el clock para ver si te actualizas de vuelta. Que llegue el clock no implica que se actualice, ¿no? Entonces, pero yo te deshabilito el clock y de esa manera seguro no te actualizas. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos para deshabilitar el clock? Ponemos una compuerta AND con una señal de habilitación con la señal de clock. Entonces está nuestro clock original y nuestro clock enmascarado. Y ese es el que realmente alimenta a los registros, ¿no? Por supuesto, de vuelta, agregar compuertas, las compuertas que agrego consumen energía, ¿estamos? Y además agrega retardos. Entonces hay que ver que no esté en el camino crítico, que el agregado de todas las compuertas que yo pongo en realidad no sea mayor que el ahorro de energía que me producen, etcétera, etcétera. En general, los estudios, o sea, métricas, dicen que cuando está en estado activo, si estamos todos trabajando, eh, se puede ahorrar hasta un 8% de energía. Que no es mucho, pero es un ahorro. Y cuando está en modo bajo consumo, o sea, cuando ya se sabe que los procesadores están trabajando poco, o hacer un clock gating me puede ahorrar hasta un 35% de energía, digamos. O sea, ahí sí funciona bastante el tema de el clock gating. ¿Preguntas? Hablando de clocks,
ya que estamos enmascarando los clocks, otro problema que tenemos con los clocks en un micro, que cuando hacemos los micros cada vez más grandes y más complejos, es duro, es complicado, es difícil distribuir la frecuencia del reloj por todo el chip, porque el cristal, el PLL, va a estar en algún lugar del procesador y de ahí va a generar la señal que se tiene que distribuir por todos lados. Entonces, ¿cómo se distribuye normalmente esa señal del reloj? Se distribuye en una estructura tipo árbol, o sea, con distintas ramas que va yendo por todo el procesador, por todos los caminos posibles, que va llegando a todos los lugares posibles. Pero esa estructura, esa distribución, generalmente me produce algunos retardos adicionales, porque hace que la señal del reloj no llegue al mismo tiempo a todos los lugares. Eso se conoce como, en terminología electrónica, como un clock skew. Ahora, hay diseñadores ya bajando bien al nivel del, del diseño de cómo ponemos todo esto, que dijo que, bueno, nosotros esta red de distribución tipo árbol, son cables, y a la larga los cables me generan una capacitancia parásita. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Agregarle a todas esas capacitancias unas bobinas. Y cuando hacemos una capacitancia en paralelo con una bobina, ¿qué es lo que hacemos? A ver, saben, todos, electrónica 3, fundamento de telecomunicaciones, ya ni me acuerdo cuál es la materia. Lo que se hace es un circuito tanque, exactamente, como dice Martín. Entonces hacemos un circuito tanque que resuene a la frecuencia que queremos. O sea, agregamos bobinas para que con la capacitancia que tiene el cable, no es que tiene un capacitor, resuene de algún modo eso a la frecuencia que queremos del clock. Esto reduce el skew y a su vez reduce el consumo de energía, porque son componentes pasivos. Pero es cada tanto, cuando agrego un cable, agrego también una pequeña bobinita, por decirlo así. Eso se hace y se llaman hacer clocks con mallas resonantes de clocks. Es otra técnica para bajar el consumo, ¿sí? A costa de un poquito más de área. Por supuesto, todo esto estamos hablando siempre de dentro del chip, o sea, estamos hablando de agregar una bobina, es poner, cuando se hace todo el dopaje de NP, transistor y todas esas cosas, bueno, agregar ahí en medio de un cable, no sé qué será, si es si se agrega un N, se agrega un P, no me acuerdo, pero se agrega una bobina. ¿Preguntas hasta aquí? Hemos visto DBFS, hemos visto técnicas de gating, y el último tema, básicamente, que voy a tocar, la última gran técnica de reducción de energía, o de reducción de consumo de energía, es usar procesadores heterogéneos, que de vuelta parte de la idea empezó con eso de que era el procesador Cell, que tenía procesadores distintos, pero los hacía trabajar todos iguales, pero después ARM en el 2011 dijo, che, esto lo podemos utilizar nosotros para nuestros chips que utilizamos en los teléfonos. Y lo utilizó y le bautizó a la tecnología esta como Big.Little. Y nótese que es una marca registrada y el Big, que significa grande, va con minúscula, y el Little, que significa pequeño, va con mayúsculas. La idea es, de ARM, yo voy a hacer mis procesadores con dos núcleos. O sea, van a tener dos núcleos, pero no van a ser dos núcleos iguales, como tenían en su momento los procesadores de Intel y de AMD, sino que yo voy a hacer dos núcleos distintos. Voy a tener un núcleo grande, que va a tener mayor performance, y después un núcleo pequeño,
que va a tener a propósito menos performance y menos consumo de energía. ¿Estamos? Y importante acá, los dos núcleos, por más que son distintos, son implementaciones diferentes del mismo ISA. O sea, van a tener los dos el mismo set de instrucciones. Simplemente que uno lo va a implementar de una manera simple, más barata, más chiquita, va a ser un núcleo más pequeño, que tendrá menos cosas y menos performance. Y el otro va a tener más cosas agregadas y más performance, pero siempre el mismo ISO. Inicialmente, el núcleo grande era un procesador Cortex A15, el pequeño era un Cortex A7. Hoy en día se manejan la misma idea con un Cortex, por ejemplo, A76 y un Cortex A53. ¿Estamos? Les menciono esto porque capaz que ustedes en alguno de los teléfonos tienen este tipo de configuración y no lo sabían, o capaz que algunos sí lo sabían. Entonces, si la idea es que ustedes están ejecutando una aplicación y esa aplicación no necesita performance, entonces lo que estén ejecutando se va a correr en el núcleo pequeño. Y eventualmente, cuando necesiten performance, se va a ejecutar en el núcleo grande. ¿Estamos de acuerdo? Es como una extensión de lo que es DBFS, pero directamente utilizando dos núcleos diferentes. Ahí Lucas plantea en el chat que sí los vi en los smartphones, en los Snapdragon, pero que no entendía bien. Bueno, espero que ahora, después de lo que te voy a contar en los próximos minutos, se entienda un poquito mejor. Importante de la arquitectura Big.Little de ARM es que en general casi nunca se utilizan ambos núcleos al mismo tiempo. En general es la idea de los procesadores heterogéneos, por lo menos por ahora, es cuando, lo que dice acá, cuando no necesito performance, utilizamos el núcleo pequeño. Cuando necesito performance, utilizamos el grande. ¿Por qué digo lo de casi nunca? ¿O por qué digo en general? Porque así surgió la idea. ¿Estamos? Y esto es la idea de disminuir el consumo, es una técnica de bajo consumo. Luego, una vez que ya tenían el bajo consumo, todo lo demás dijeron, che, pero ¿por qué no usamos ambos? Y en realidad sí se usan ambos también, pero ya lo vamos a ver en el tema siguiente, tema multiprocesamiento. Por ahora nos vamos a quedar con no utilizamos ambos, ¿estamos? Porque estamos viendo bajo consumo. Aguántense una semanita más quizás y la semana que viene les cuento cómo se usan ambos. ¿Cuál es la idea acá? Se está monitoreando permanentemente la carga de trabajo, ¿estamos? Y eventualmente se va a decidir si se mueve la ejecución la ejecución de una tarea de un procesador al otro. Y nótese acá lo importante, lo que se mueve, primero, la migración tiene un costo, ¿estamos? O sea, no va a demorar cierto tiempo mover toda la ejecución de un procesador al otro procesador. Más o menos ARM dice que esa migración cuesta entre 30.000 y 50.000 ciclos. Entonces, sí, yo lo que me voy a ahorrar, digamos, ya sea de energía o de performance, hay que ver si justifica realmente el tiempo que me voy a demorar en mover o no procesador. Lucas me plantea, es como vaciar el pipe de uno y tenés que volver a llenar de otro. Claro, exactamente, porque acá vos tenés un procesador, está apagado, o sea, no está funcionando. Entonces vos tenés que, toda la aplicación, el contexto, todo el estado, lo que tenés que hacer es guardar el sistema operativo. Todo lo que haces, lo moves de un micro y lo pasás al otro. Copias todos los registros, copias todos los estados, o sea, imagínate todos los registros de un pipeline, los copias, por decirlo así, es muy salvaje lo que estoy diciendo, pero la idea es todo, copias todo, ¿no? Entonces eso demora. Y hay que ver si, capaz que 50.000 ciclos, sí, estoy de acuerdo y pago, ¿no?
porque me va a convenir a largo plazo. Pero no es cuestión, ¿qué es lo que les quiero decir acá? No es cuestión de estamos moviendo porque sí. Estamos, o sea, el movimiento, la migración, tiene su costo. Entonces hay que realmente ver si vale la pena o no. Y cuando movemos, va de vuelta acá, se mueve aplicaciones de usuario y se mueve el sistema operativo. O sea, se mueve todo. Porque en general, como dice arriba, el núcleo que queda se apaga. ¿Para qué? Para que quede totalmente en bajo consumo. O sea, que no consuma nada. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, acá vemos, por ejemplo, en este gráfico, muestra lo que era el consumo de energía versus performance en lo que era la primera generación de procesadores Big.Little. Tenemos, el gráfico muestra sin escala, o sea, fíjense, esto es una
Está muteado, ingeniero. Sí, ahora ya estoy de vuelta. ¿Me extrañaron? Sí, pongamos, yo. ¿Qué habrá pasado? Igual, por suerte estaba todo grabado, así que después me enterar que estaban charlando, qué estaban diciendo, digamos. Importante es que me digan hasta dónde me escucharon. Claro, yo no he escuchado nada de la gráfica, ingeniero. Bien, o sea, de esa gráfica no se escucha nada. Lo de esta sí de procesadores heterogéneos. Sí. Bueno, entonces vamos de vuelta acá. Sí, evidentemente tardé un cacho en darme cuenta que estaba todo muy silencioso y no sé, problema de conexión, como no teníamos de marzo, me cortó mi modem dijo necesito una reiniciada. Bueno, ¿qué les estaba mostrando yo? Este gráfico en el cual tienen acá en el eje de la Y el consumo de energía y acá abajo lo que es el nivel de performance deseada. ¿Estamos? Entonces, está graficado para dos procesadores, acá el procesador, el Cortex A15, que vendría a ser el procesador grande, y el Cortex A7, que vendría a ser el procesador pequeño. ¿Estamos? Sí. Entonces, la idea es, si ustedes parten de, por ejemplo, el procesador A7, el procesador pequeño, ustedes pueden con DBFS ir aumentando de manera escalonada la performance y eso genera también un aumento en el consumo de energía. Pero llega un punto en el cual ya ese procesador llega a su límite, o sea, ya no le da más la performance. ¿Estamos? Entonces, si ustedes necesitan por algún motivo seguir aumentando la performance, lo que hacen es saltar y migrar al procesador más grande. Que este procesador puede escalar, tiene varios niveles más y puede llegar a obtener una performance mucho más alta. Por supuesto, con un consumo de energía también mucho más alto. Y viceversa, cuando hacen el camino al revés, si ustedes dejan de necesitar performance, van bajando con el DBFS del micro hasta el nivel menor. Y si ustedes deciden, digamos, el profesor decide que llevan mucho tiempo en este nivel ya con baja performance, simplemente vuelven a migrar al procesador más pequeño, el cual tiene el mismo nivel de performance con menos consumo de energía y eventualmente pueden seguir reduciendo el consumo de energía. ¿Estamos? Esa es la idea de utilizar procesadores heterogéneos. ¿Estamos? Vendría a ser como una extensión del DBFS, pero permitiendo a un procesador grande poder llegar a menores niveles de consumo, o sea, menores niveles de consumo de energía, y a un procesador pequeño poder llegar a mayores niveles de performance. La idea es que se van turnando, digamos, cuál de los dos se utiliza en cada momento. ¿Se entiende? Pero siempre con la salvedad de vuelta, este salto, este cambio de procesador, no es una cuestión trivial, no es una cuestión eh, muy sencilla, entonces no es que la hacen a todo momento, sino que evalúan y mueven. ¿Se entiende la gráfica? ARM, que fueron los que inventaron esta técnica, sobre todo para los celulares, llevó una evolución de esto. Porque Big.Little en general era siempre una cuestión de parejas, o sea, eran un procesador Big, un procesador Little, o dos procesadores Big, dos procesadores Little. No, siempre se movía en ese orden de las cosas. O sea, siempre con cuestiones, digamos, dentro de todo, simétricas. O sea, había grandes, había chicos, pero eran más o menos misma cantidad, misma forma de manejo. Y en el 2017
dijo, evolucionemos un poquito Big Little y le llamó Dynamic, con el IQ de, no sé si es de inteligente o alguna cuestión por el estilo. Son cuestiones de todo de marca. ¿Cuál es la idea de este ARM Dynamic? Es la misma idea en el fondo de Big Little, con dos variantes. Primero, que lo extiende hasta 8 núcleos, o sea, ya lo puede hacer con procesadores de 8 núcleos. Y lo más importante es que les da flexibilidad a la hora de hacer las combinaciones. O sea, se puede, por ejemplo, tener un procesador big con 3 little o dos procesadores big con 4 littles, se llama 1 más 3, 2 más 4, o poner uno big y 7 little, o se puede inclusive poner 0 más 8, en los cuales no tengo ningún big y son 8 littles. O sea, ya la idea ya es que uno tiene la flexibilidad y puede elegir, digamos, cuál sería la configuración que más le conviene según el tipo de aplicaciones que quiere ejecutar en estos procesadores. Entonces hay procesadores que vienen con esta configuración, con esta configuración, con esta configuración. Entonces cada uno va eligiendo el más adecuado según la tarea que quiere ejecutar en esos procesadores de ARM. Entonces ya fíjense que vamos viendo que el procesador se adapta a la tarea que queremos realizar. Y interesante, por ejemplo, hay ciertas aplicaciones que una configuración 1 más 3, o sea, un procesador big con 3 littles, tiene mejor performance que 0 más 8, a pesar de que son la mitad de núcleos. Entonces, ustedes, ¿qué pueden sacar de moraleja de esa frase? Que ustedes dicen, mira, yo me he comprado con un procesador que de 4 núcleos. Y viene otro y dice, no, pero yo tengo acá mi celular, es más nuevo, y dice que tiene 8 núcleos. Bueno, que tenga más núcleos no implica que tenga mejor performance. ¿No? Depende en particular en celulares cuáles son esos núcleos, qué configuración tienen y después hay que ver cómo los usan. Pero hay procesadores con 4 núcleos que tienen mejor performance que otros procesadores con más núcleos. ¿No? Eso es una pequeña moraleja de cómo funciona un poco de ARM. Me pregunta Lucas en el chat, ¿Intel y AMD no le copiaron e hicieron lo mismo? Sí, ahora déjame que, creo que es la última línea. Por supuesto, esto de funcionan mejor, en realidad es una mejor performance por watt. ¿No? Y vamos a ver bastante sobre eso también. Ya después te voy a mostrar cómo hacen un poco Intel y AMD. Y antes les quiero mostrar un ejemplo, que es algo que había visto, que dice Lucas que vio de los Snapdragons. Yo les muestro otro chip que no es de Snapdragon, pero más o menos muy parecido, que es el Exynos 9820 de Samsung, que es el que les mostrar como ejemplo cuando habíamos hablado de, ¿se acuerdan de procesadores superescalares y toda la historia? ¿Sí? Este procesador, que tiene 8 núcleos en particular, que es algo que yo no les había comentado, tiene 2 núcleos, el procesador M4, son un procesador específico de Samsung. Además tiene 2 núcleos que son Cortex A75 y tiene 4 núcleos Cortex A55. O sea, este procesador tiene 4 bigs y 4 littles. ¿Tá? Entonces, interesante ver de acá no solo la configuración big.little, que son 4 núcleos grandes, o sea, estos M4 son más o menos como los A75, se supone que están un poquito mejores, pero son 4 núcleos grandes y 4 núcleos chicos. Sino también interesante notar las diferentes frecuencias de trabajo de cada uno. O sea, cada núcleo del mismo micro de por sí trabajan a diferentes frecuencias base. ¿No? En realidad no sé si son las bases o las máximas, pero trabajan a diferentes frecuencias.
Entonces acá en esta diapositiva vemos no solamente los procesadores heterogéneos, sino también vemos en un mismo chip distintos núcleos tienen distintos niveles de tensión y distintas frecuencias. ¿Está? Ya, a su vez, cada uno tendrá sus cuestiones dinámicas. ¿Está? Lo que me planteaba Lucas, ¿Intel y AMD no le copiaron? Sí, Intel le empezó a copiar, pero recién en el 2018. ¿Y por qué demoró tanto? Pues por cuestiones de, primero, no es el mismo ISA. Entonces era difícil, era un poco más difícil para Intel hacer lo mismo en sus procesadores. ¿No? Porque el ISA de ARM, como era un ISA RISC, en cierto modo, por más que sea complicado, tenía ciertas ventajas de diseño. Y por otra parte, por culpa de Windows, sin querer, Windows no ofrecía buen soporte para estos procesadores heterogéneos, cosa que Android sí. Entonces, como lamentablemente el mercado de Intel está muy dominado por procesadores por gente que usa Windows, entonces Intel, por más que quería y necesitaba hacer esto para competir de algún modo, por cuestiones del sistema operativo estaba limitado. Claro, no se pensa exactamente, es tal cual lo dijo Lucas en el chat. No se pensaba este paradigma antes para notebooks ni para PC. Entonces, AMD, que tiene el mercado de celulares, sí lo pensó para celulares, para dispositivos alimentados a batería, y después Intel dijo, che, la idea está buena, la tratemos de imitar porque las notebooks también están pensadas para batería. ¿No? Exactamente, y ARM se quiere meter para hacer notebooks y se están intentando pelear, pero es difícil, ¿no? Pero bueno, veremos cómo sigue la evolución del mercado. Lo importante que quiero que se queden es, ¿entienden la idea de los procesadores heterogéneos? Fíjense acá, les muestro también lo que son las curvas de DBFS de el procesador Exynos. O sea, fíjense que acá están las curvas, acá sí es directamente tensión y frecuencia. Estamos con los distintos puntos de la escala y está para los tres tipos de núcleos que tiene el procesador heterogéneo. Fíjense que cada uno tiene su propia curva de tensión y frecuencia. Acá no está graficado como en el otro, que era consumo de energía y performance. Entonces se supone que acá uno va a empezar con el Cortex A55, cuando llega el límite de frecuencia va a saltar a un Cortex A75 y cuando llega al límite va a saltar a un M4, que son los que tienen, esta sería el complemento, digamos, de la gráfica anterior que les comenté después de que se me cortó la conexión con mi modem. Esto es tensión y frecuencia pura, digamos, ¿no? Y fíjense que cada procesador cada núcleo tiene sus propias curvas de tensión y frecuencia. Ahora, un poquito más, así ya terminamos. Ustedes saben que los procesadores actuales tienen varios núcleos. Y ahora les conté yo que cada uno de ellos trabaja con su propia frecuencia y su propio nivel de tensión. Todos ellos ajustados dinámicamente mediante DBFS. Ahora, el último detalle que les quiero contar, antes de empezar con el resumen, creo, es que en general no todos los núcleos trabajan a la frecuencia máxima al mismo tiempo. O sea, cuando un procesador, cuando se puede hacer que trabajen todos los núcleos y hay algún núcleo trabajando a máxima frecuencia, en general los otros no. O sea, si ustedes tienen un procesador en sus notebooks que tiene, qué sé yo, 4 núcleos, 8 núcleos, si ustedes tienen un núcleo trabajando a máxima frecuencia, lo más normal es que los demás no estén trabajando a máxima frecuencia. ¿Por qué? Por cuestiones de
el límite de consumo de energía. ¿Estamos? Recién, ahí les copio un pedazo de una noticia, el procesador ese de Intel, el i9 9900, fue el que, fíjense, más o menos anunciado en noviembre del 2019, fue el primer procesador, ¿sí?, de desktop, de alta gama, por decirlo así, porque es bastante caro, que pudo hacer que tener la misma frecuencia en todos los núcleos, o sea, la frecuencia máxima en todos los núcleos todo el tiempo. Vamos a ver, recién ahora surgió un procesador que, por supuesto, no importaba tanto el consumo de energía, pero directamente no trabajan todos a la máxima frecuencia. Entonces Lucas me plantea, pero si no tengo limitación de consumo, ¿le podría dar el máximo a todos? En teoría, sí, ¿estamos? Si no tenés limitación de consumo. Como si tenés la limitación de consumo, la mayoría de procesadores que están en el mercado, que vos podés comprar hoy en día, no, o sea, tienen esa limitación y no te van a ejecutar todos los núcleos a la máxima frecuencia. Es un hecho. O sea, eso es real. Te repito, el primero que logró hacer que todos los núcleos trabajen a la máxima frecuencia al mismo tiempo es un procesador que salió en noviembre del 2019. Si alguno de ustedes capaz lo tiene, estaría buenísimo, pero es poco común. Entonces me dice Jonás, ¿el fin de hacer procesadores con varios núcleos fue reducir el consumo pero mantener la performance? En cierto modo sí. Y eso es parte del cambio de paradigma que se dio a partir del 2004, 2005, digamos. O sea, se buscó cómo podemos hacer para seguir aumentando performance sin chocarnos con la pared de consumo de energía, y la respuesta que se encontró en ese momento fue múltiples núcleos. Paralelismo para reducir consumo de un núcleo y poder aumentar performance, o mantener consumo y aumentar la performance. Entonces, para cerrar, resumen de técnicas de reducción de consumo. Vimos mejorar el proceso de fabricación, adaptar el proceso de fabricación al producto, usar múltiples núcleos con menor frecuencia y menor tensión, manejar múltiples niveles de tensión en el mismo chip, después lo que es el DVFS, Dynamic Voltage and Frequency Scaling. Después vimos, bueno, apagar los bloques lógicos cuando no se usen lo que es el Power Gating, hacer Clock Gating para los latches, mallas de clock resonante para los clocks, y alternar el uso de núcleos heterogéneos en lo que es Big.Little. Todas esas son técnicas que llevan a la reducción del consumo y generan un cambio de paradigma. Normalmente el aumento de transistores se destinaba a mejorar la performance, pero ahora buscamos es mejorar performance por watt. Hemos dado un cierto límite de consumo de energía, cuánto es la máxima performance que podemos hacer con ese límite. Tratamos de utilizar mejor los transistores, y si no los usamos, los apagamos. Hasta el 2004 se buscaba un único procesador cada vez más potente. Ahora se busca mantener performance, mejorar performance mediante varios procesadores más pequeños, más limitados, pero que trabajen juntos, ¿no?, adaptándose a diferentes perfiles de tarea, ya sea procesos de fabricación o modos de ejecución, ¿no?, lo que vimos en todo este tema. Y fue un cambio, digamos, similar al que hubo en la década del 80, cuando se pasó de procesadores complejos a procesadores simples. La idea es tratar de volver a criterios de diseño simples. Antes los procesadores tenían una única frecuencia, una única tensión. Ahora manejan múltiples niveles de frecuencia, múltiples niveles de tensión. Siempre, por supuesto, fuera de los caminos
críticos. Entonces, todo esto que vimos ahora, que fueron técnicas que se empezaron a pensar a partir del 2004, cuando se chocaron los diseñadores de procesadores con la Powerwall, el problema de consumo de energía, empezaron a cambiar cómo vamos a diseñar los procesadores para buscar mejor performance. Y como decía hace un rato, Jonás preguntaba en el chat, la idea de hacer varios núcleos fue para reducir el consumo y mantener la performance. Exactamente. Entonces, este tema de técnicas de reducción de bajo consumo es el que me da pie para que en el próximo tema veamos multiprocesamiento y cómo hacer para aprovechar los múltiples núcleos. ¿No? Pero lo vamos a ver ya la clase que viene. Ahora simplemente me queda el agradecimiento de que no soy o sea, hice las diapositivas, pero siempre con alguna base. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la idea del tema? Bueno, con eso terminamos tema 15. Y ya nosotros nos volveremos a encontrar el viernes, misma hora, mismo canal, y ahí sí empezamos con el tema 16, que es cómo aprovechamos todos esos núcleos que tenemos. Por lo pronto, me despido y les deseo mucha suerte en la evaluación del práctico que tienen a mediodía. Nos vemos, chicos, hasta el viernes.